Hola, muy buenas noches y bienvenido a este estudio bíblico de Colosenses. Yo soy Henrik Andersen y yo estaré con ustedes esta próxima hora donde estaremos viendo la carta de Pablo. Este estudio bíblico de Colosenses. Yo soy Henrik. Y, perdón, escuché el sonido ahí, pero ahí se oye el sonido bien, parece. Entonces, si no lo puedes ver seguido ahora, lo puedes buscar en YouTube después. Ahí va a estar subido en un poco mejor calidad, sin que se corte por fallas en la conexión, etc. Lo puedes buscar en la página de CCI Boca. Y si te suscribes y le pongas un like, lo agradecemos también. Un saludito a los demás que están conectados. Y pues sin más preámbulo, vamos a entrar en la clase el día de hoy y vamos a comenzar con una oración. Papá, te damos muchas gracias que no nos has dejado solo. Es que tú a través de tu Hijo Jesús mandaste el Espíritu Santo. Él está entre nosotros y en nosotros. Y Él es el mismo quien inspiró tu palabra a Pablo, a los demás que lo escribieron. Y pedimos que lo hagas viva en nuestros corazones, que alumbras nuestros corazones, que podemos ver más a Jesús, que podemos ver las cosas que Pablo vio y podemos seguirte a ti, Jesús, más de cerca. Lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues la vez pasada platicamos de la introducción. Si no lo vieron, lo pueden buscar en los videos anteriores y después volver a esta o lo puedes escuchar también. Básicamente vimos un poco quién envió la carta, Pablo, a qué iglesia lo mandó, a la de Colosenses, cuál fue la conexión entre las dos iglesias, entre Pablo y la iglesia. Era una iglesia que Pablo no conocía, sino que mientras Pablo estaba en Éfeso, ahí, mientras Pablo estaba en Éfeso, Epáfras, que era de Colosas, escuchó a Pablo y llevó el Evangelio a las 3 ciudades que están ahí pegados a unos 30 kilómetros de distancia en Asia Menor, que es Hierápolis, Laodicea y Colosas. Y vimos algunos mapas por ahí y algo así. Ahí tenemos los 3 ciudades juntas. Pero parece que se trabó algo. Ok, ya cambió. Muy bien. Entonces vamos a seguir el día de hoy. Ya hemos visto, es una carta. Tiene un remitente que es Pablo, un destinatario que es la iglesia en Colosas. Y pues por lo demás está más o menos siguiendo la forma de las cartas de aquel entonces. Una cosa que mencionamos es la palabra epístola, pues realmente no es una palabra necesaria, es una palabra importada del griego, transliterado de cómo suena en griega, epistoleo en latín, y pues puesto en español, pero igual podía haber sido carta, porque no es una palabra más espiritual, significa carta. Y esas cartas, las epístolas de Pablo, no es un género literario aparte, sigue la forma de las cartas. En aquel entonces tenemos pues el remitente, el destinatario, un saludo, gracia y paz en el caso de Pablo. Y luego algo también muy común es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Pero quiero leer un pequeño pedazo
para que tengamos más o menos algo ahí junto. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que haya llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo lleva fruto y crece, también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de oír por vosotros. Y para empezar, vamos a parar ahí. Entonces Pablo hace algo que es muy común en las cartas, da gracias por ellos y les felicita por algo. Pablo lo hace en todas las cartas, excepto Gálatas, donde había tanto problema en la iglesia que iba directo al grano y no dio gracias así por la iglesia. Pero aquí tenemos Pablo da gracias y da gracias por, primeramente dice, siempre orando por ustedes. Es importante. Pablo no había plantado esa iglesia, no había tenido contacto personal con la iglesia, pero lo que leímos en el versículo 8 es que, pues, Pablo había estado con Epafras y Epafras contó acerca de la iglesia en Colosas, que Epafras, algún discípulo o consiervo de Pablo, había plantado y él contó de la iglesia que él había plantado en la Odisea probablemente y aquí en Colosas también y cuenta de su amor en el Espíritu que vamos a regresar un poco después y eso que causa que Pablo en su corazón adopta esa iglesia que no conoce y lo mete en su lista de oración. Pablo está orando por las iglesias y los incluye. Y Pablo dice que él pues ora siempre por ellos. No que Pablo oró las 24 horas, pero Pablo oraba mucho y frecuentemente, tanto que Pablo dice siempre, pues incluye a la iglesia en Colosas. Pablo oraba por las iglesias y como posteriormente vamos a ver en el capítulo 2, también está diciendo que está luchando, ¿ok? Que dice, quiero que sepan quiero que sepan la gran lucha que sostengo. Entonces Pablo luchaba por la iglesia, oraba por la iglesia y lo hizo aunque en el caso de los colosenses no había conocido en persona a la iglesia, pero los puso en su corazón y cuando Pablo oraba, que era mucho probablemente, Pablo probablemente como era costumbre entre muchos judíos como Daniel, oraba 3 veces a diario en el tiempo del sacrificio de la mañana, en el tiempo después, en la hora de oración, creo que las 3 de la tarde, en el sacrificio de la noche, ¿no? O mientras viajaba, trabajaba, etc. Pero el punto es, Pablo
adoptó esa iglesia como hijo suyo y lo incluyó. Cada vez que oraba por sus iglesias, oraba por la iglesia de Colosas también, aunque él personalmente no lo había de alguna manera plantado. Entonces, Pablo aquí da gracias y parece que está parado, pero si escuchan eso, recomiendo que lo oyen en YouTube después. Nada más voy a ver que si estamos grabando bien. Ok. Muy bien. Bien, disculpa, es que mi compu me avisaba un poco de algunos problemas. Nada más voy a ver un segundo. Ok. Muy bien. Disculpa. Ok, entonces Pablo los incluye en sus oraciones y como escribe a varias de las iglesias, da gracias. Y da gracias por lo que son, podemos decir, los signos vitales de la iglesia. ¿Y cuáles son los signos vitales de la iglesia? Lo podemos ver, es algo que Pablo da gracias por ellos muchas veces. ¿Y qué es lo que da gracias? Aquí los menciona. Dice, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos los santos. Ahora, si tienes una persona que va a un estudio médico, que va con el doctor al hospital, etcétera, algo de lo primero que hacen cuando llega, le miden la temperatura y le miden el pulso y la presión. Y lo que es la temperatura, lo que es el pulso y la presión, que es una cosa conectada, pues es la fe y el amor. Es la fe y el amor. Y Pablo da gracias y da gracias por su fe y da gracias por su amor. Y son, puedes ver, si ves las cartas, lo repiten en diferentes cosas. Es lo que Pablo usa para medir la temperatura y el pulso de las iglesias que ha conectado. O sea, cuando él quiere escuchar noticias es cómo es su fe y su fe tiene un objeto, no es que creo en mí mismo o creo en cosas, es creo en Jesús, su fe en Cristo Jesús y el amor. Y aquí dice algo interesante, que dice el amor que tienen a quién, a todos los santos. Es un amor no a su propio grupo. A veces tenemos mucho amor siempre y cuando sean los nuestros, mi grupo, mi movimiento, etc. Pero aquí dice el amor para todos los santos. Y es lo que dijo Jesús. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos de los otros. Y no nada más los que son de mi grupo, sino todos los santos. Y más allá de los santos, al mundo también, a la gente que está perdida también, pero en una manera especial los santos, la familia de Dios. Me están informando que
se corta algo, la conexión no está muy buena hoy, pero recomiendo que lo escuchan en YouTube después, donde esperemos que se pueda subir sin que se corta. Entonces, si hay problema, en cualquiera de las semanas pueden buscar el video en YouTube después. Entonces, Pablo da gracias por su fe y Pablo da gracias por el amor que tienen a todos los santos. Y luego dice, ¿a causa de qué? A causa de la esperanza que os está guardado en los cielos. Si están despiertos, a lo mejor han fijado aquí que aquí tenemos tres palabras muy, muy importantes, que es la fe, la esperanza y el amor. Y algo interesante que Pablo dice es, pues en Corintios dice, el amor todo lo cree y todo lo espera. Pero aquí, ¿qué dice? Dice que la fe y el amor, algo que causa que lo tienen, que es la esperanza que les es guardado en los cielos. Es decir, una de las causas que habilita a los de Colosas que pueden amar, que pueden caminar en fe, es la esperanza. Y las cosas van conectadas. Por ejemplo, si vemos en otra carta de Pablo, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y en el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Fe produce obras. ¿Sí? Fe sin obras está muerto. Si creo en Dios, va a haber obras en mi vida que muestra mi confianza en Dios. Luego dice, trabaja en amor. Un papá, una mamá, ¿por qué trabajan? Porque aman a sus hijos. Amor lleva a un esfuerzo. Y luego, ¿qué dice? Y constancia en la esperanza. Lo que hace que puedo ser constante es que tengo esperanza. Igualmente, lo que hace que los colosenses pueden seguir en fe, el cual produce, como dijimos la vez pasada, el cual produce fidelidad y que puedo seguir en amor, es que tengo una esperanza. Si de alguna manera me desilusiono, me desespero, pues amo y creo, pero si no tengo esperanza, como que voy a parar lo que está haciendo. Pero lo que me da perseverancia en la fe y el amor es que tengo esperanza. Y Pablo dice aquí que la esperanza está en los cielos. Y es importante que tenemos el pensar en la palabra esperanza como está en la mente judía. Y que es esperanza, es expectativa de buenas cosas. Expectativa de cosas buenas, de que algo bueno va a suceder. Y Pablo dice que tenemos una esperanza guardado en los cielos. ¿Sí? Tenemos un buen fin prometido, un Dios que nos va a recompensar. No somos salvos por buenas obras, pero Jesús ha prometido recompensar nuestra labor, nuestras buenas obras en Él. Y es parte lo que nos anima. Jesús habla de que su recompensa es grande en los cielos. Entonces tenemos la fe, la esperanza, el amor, obviamente más grande de ellos, el amor, pero parte de lo que causa que yo puedo seguir adelante, que yo puedo esforzarme, etcétera, es que tengo esperanza, es que tengo tengo una esperanza en el cielo, que yo sé que Dios me ha prometido cosas buenas. ¿Ok? Entonces, Pablo, cuando da gracias por las iglesias, siempre da gracias por su fe,
por el amor, que es como el pulso, que es como la temperatura del cristiano. Si quieres saber cómo va en tu vida, cómo vas con tu fe y cómo vas con el amor. ¿Ok? Y tenemos una mentalidad de esperanza. Estamos esperando buenas cosas de Dios. Y no solamente en este mundo, sino en el venidero también. Entonces, ¿qué dice? De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿De dónde hemos escuchado? De la esperanza de los cielos, de la esperanza de Dios. Lo hemos escuchado en la palabra del Evangelio. Evangelio, como sabemos, significa buenas noticias. Era proclamaciones de los reyes que daban noticia de las novedades del reino, y tenemos el Evangelio del reino de Dios. Y sigue siendo noticias porque cada vez que alguien cree, cada vez que alguien camina en el reino, pues las buenas noticias vuelven a suceder. Se vuelven noticias otra vez porque vuelve a suceder. Y por eso son buenas nuevas. Aunque sucedió hace 2000 años, vuelve a suceder cada vez que alguien cree, cada vez que alguien recibe la palabra en el corazón. Y luego Pablo agrega un adjetivo. Él dice que es la palabra que verdadera del Evangelio. Pedro dice, no son fábulas que estamos predicando, y Pablo esas cosas no son mentiras, no son historias, es la palabra verdadera del Evangelio. Luego dice, ese Evangelio ha llegado a ustedes. Y no solo a ustedes, en todo el mundo. ¿Y qué efecto tiene el Evangelio? El Evangelio es como la semilla, lleva fruto y crece. Y también lleva fruto y crece en donde, en ustedes, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en ustedes. Quiero que se fijan en esa palabra, lleva fruto y crece. Porque lo vamos a volver a ver unas líneas más abajo en una forma un poquito diferente. La palabra que hace lleva fruto, la palabra también que hace crece, y también lo hace entre vosotros. La palabra en vosotros lleva fruto y la palabra de Dios crece como la semilla. Y dice que lo hace ¿dónde? Lo hace en ustedes desde el día que oyeron y creyeron en verdad. Es importante, podemos conocer muchas cosas, pero cuando en verdad llegamos a conocer la gracia de Dios, ¿qué sucede? Produce crecimiento. Podemos conocer cosas y no crecer, pero cuando en verdad conozco la gracia de Dios, no nada más que me aprendo un versículo, un principio, aunque es parte y pueda ayudar, pero cuando en verdad conozco con la ayuda del Espíritu Santo, que va a producir en mí crecimiento. Y es algo que de alguna manera debo preguntarme, oye, ¿hay vida en mí? ¿Estoy creciendo? Porque si conozco la gracia de Dios, que es lo que Dios hace a nuestro favor a través de Jesucristo, si lo conozco como lo debo conocer, va a producir ¿qué? Crecimiento, va a producir fruto. No podemos estar sin fruto si en verdad conocemos. ¿Sí? ¿Y en qué debemos crecer? En lo que Pablo dijo anteriormente, en la fe y en el amor. Y luego llegamos al 7, que dice, como lo habéis aprendido, ¿a quién? De Epáfras.
¿ok? Epáfras, y luego que dice nuestro consiervo amado. ¿Dónde pone Pablo a Epáfras? Dice es un consiervo, no dice que es un siervo como más abajo, aunque no menciona que Epáfras era apóstol, así como Pablo y Timoteo, pero Pablo dice es un consiervo. Estamos en el mismo equipo, en el mismo nivel. ¿Y qué es él? Es un consiervo y no nada más un consiervo y dice que es amado y después dice es fiel. Es un fiel ministro de Cristo. No es siervo de nosotros, no es ministro de nosotros, es ministro de Cristo para vosotros o a favor de ustedes. ¿Sí? Epáfras servía a la iglesia en Colosas, a la iglesia en la Odisea y a los creyentes en Herápolis, como menciona Pablo más adelante, y él sirve a Cristo y sirve a los de Colosas. No podemos servir a Dios sin también servir a gente. Pablo servía a Dios y servía a los gentiles. Epáfras servía a Dios y servía a los creyentes en esos tres pueblos. Debemos ser ministros de Cristo y debemos servir a los que Dios nos ha enviado, a la gente, a los lugares a la cual Dios nos envía. Y luego dice, y ese que es una de las causas de la carta es que Epáfras contó a Pablo acerca de la iglesia de Colosas. ¿Sí? Él les dio noticias. Él les ha declarado que el amor del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Está esa iglesia y aman. No aman con su propio amor, aman con el amor de Dios. Porque si leemos en Romanos capítulo 5, que dice, en el versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El momento que recibo a Cristo, recibo el Espíritu de Cristo. Y si recibo el Espíritu de Cristo, he recibido el amor de Cristo. Y por eso no puedo decir, como cristiano, es que yo no puedo amar. Si has recibido a Cristo, has recibido amor. Tienes con qué amar. Y sencillamente comienza a amar. Y no esperas una emoción, sino haz lo que Jesús te ha dicho. Si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer, ora por los que te persiguen y las demás cosas que dice del amor. Y el amor de Dios que ya está en nosotros, en nuestro corazón, va a comenzar a fluir. El amor que en el Espíritu. Luego en el versículo 9, por lo cual también, y fíjense en la palabra nosotros, plural. Pablo dice nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿Sí? Nosotros escuchamos de su amor y no cesamos de orar. Y entonces, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Y leemos en el versículo 1, aquí arriba, recordamos que decía Pablo y el hermano Timoteo. Entonces, cuando Pablo dice nosotros, pues yo y los que están conmigo, que por lo menos era Timoteo, y más adelante vamos a ver que parece que Epáfras también estaba con él. ¿Y qué hacemos? Desde que lo escuchamos, pues no cesamos de orar por ustedes. Y luego de qué? De pedir. Y luego empieza una lista de cosas que Pablo ora por la iglesia. Y es interesante ver
alguien como Pablo, con el Espíritu de Dios, con la sabiduría que él tiene, ¿qué tipo de cosas ora para la iglesia de Colosas? Y la primera cosa que sean llenos de conocimiento de su voluntad. Pablo está orando, Dios, que conozcan cuál sea tu voluntad para sus vidas, que sepan qué deben hacer para agradarte, etc. Y lo va desglosando en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Es interesante, tenemos 3 palabras, tenemos conocimiento, inteligencia y sabiduría, y uno va sobre el otro, ¿sí? Por ejemplo, conocimiento, yo puedo saber, ahí hay 2 vacas, es de mi conocimiento, conozco algo, algún dato. Inteligencia es saber que 2 vacas más 2 vacas son 4 vacas. ¿Sí? Que sí, es saber juntar 2 más 2 y saber que son 4. Esa es inteligencia. Conocimiento es saber aquí hay 2 y aquí hay 2. Tener datos. Conocimiento, inteligencia, poder saber cómo va funcionando juntos. Y finalmente, ¿qué? Sabiduría, que es la sabiduría, que es lo mejor que puedo hacer con 4 vacas. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Entonces, conocimiento, diferentes datos, saber diferentes cosas. Inteligencia, saber cómo está conectado, cómo va conectado ese conocimiento con ese otro conocimiento, de saber juntarlo. Y finalmente, sabiduría, cómo se aplica en mi vida. Sabiduría en la Biblia siempre va conectado con tomar buenas decisiones, con vivir una vida buena. Hay gente inteligente que tiene inteligencia, que tiene conocimiento, pero por no tener sabiduría viven vidas fracasadas, porque solo tienen inteligencia, pero les hizo falta lo más importante, sabiduría, cómo aplicar la inteligencia que tienen en sus vidas. Entonces, conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Algunos, como Pablo habla aquí y después, dicen que Pablo a lo que va tirando, como después vamos a hablar de la herejía de Colosas o de los problemas en Colosas, dicen que por esas palabras Pablo le va como tirando al gnosticismo. Que el gnosis es conocimiento y por eso es un tema que, como vamos a ver, que Pablo lo maneja mucho aquí, pero el gnosticismo no surgió hasta después de la vida de Pablo, pero había ciertos movimientos dentro del judaísmo, de misticismo judaica. ¿Okay? Y vamos a ver, y por eso Pablo desde un principio pues exalta a Cristo, que habla de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver un poquito más adelante cómo exalta mucho más a Jesucristo, y aquí empieza a hablar de ¿qué? Conocimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Ok? Y dice que es conocimiento y que inteligencia espiritual. Que no quiere decir que es algo místico, sino es algo que concierne a Dios, es algo que es de Dios. ¿Y cuál es la meta? La meta no es que doy una buena prédica o que puedo impresionar con mis palabras, que la gente cree que soy muy sabio. En el 10 Pablo lo aterriza para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Podemos aprender muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento, inteligencia, pero si no se traduce en cómo vivo mi vida diaria con mi familia, con la gente a mi alrededor, de nada sirve. Que puedo volar muy alto en sabiduría, en conocimiento, si no puedo
aterrizar el avión no sirve de nada. ¿Okay? Entonces Pablo lo aterriza. Se trata de que traducir esa sabiduría y conocimiento en andar como es digno del Señor. Disculpa. En agradarlo en todo y llevar fruto en qué? En buena obra. Y luego recuerdan que yo les dije, fíjense en la palabra creciendo. ¿Y qué dice? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Antes que crecía, que llevaba fruto la palabra de Dios. Y ahora Pablo está orando que ustedes crezcan, que ustedes llevan fruto. Parte de nuestro fruto, que es el fruto del Espíritu, carácter, es el fruto interior, amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, etc. Los 9 frutos del Espíritu, como hablan Gálatas, y luego en lo exterior los frutos de buenas obras y crecer que en el conocimiento de Dios. Si yo crezco verdaderamente en Dios, va a traducirse en qué? En más obras de fe, en más trabajo de amor, etc. Luego Pablo sigue fortalecido con todo poder. ¿Ok? Fortalecidos con todo poder. Es interesante. Aquí tenemos en la palabra dínamos o la palabra griega de poder, ¿no? Que somos dados poder con todo poder conforme a la potencia, y ahí usa otra palabra poder en griego, de su gloria. O sea, Pablo está diciendo, Dios les va a empoderar con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es decir, Dios les va a dar fortalecer con el poder que Él tiene, con el poder que pertenece a su gloria. ¿Para qué? Para paciencia, que es lo que es como el sentido griego de paciencia es permanencia. ¿Okay? Permanecer, quedarse parado, quedarse en pie, quedarse haciendo lo que está correcta. Es el sentido de la palabra griega usado aquí. Y longanimidad, que habla de largo ánimo. Es decir, Dios, yo pido que Dios les da poder para hacer lo bueno y permanecer en hacer lo bueno, aun cuando no es chistoso, aun cuando duele, aun cuando no es popular, permanecer. Y no solamente permanecer, sino la longanimidad habla de que literalmente habla de tener un gran espíritu. ¿Okay? Es decir, que permanezco con una buena actitud. A veces permanecemos, aguantamos, pero luego si la gente nos habla, hace algo que nos incomoda, en lo que aguantamos, pues los tratamos con la punta del pie. Ese no es longanimidad. Dios nos va a dar poder para poder permanecer más de lo que pensamos posible y hacerlo con una buena actitud. ¿Ok? Y en medio de eso, ¿qué? Poder dar gracias. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. En medio de todo, doy gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos del Antiguo Testamento muchas veces habla de los hijos de Dios, del consejo de Dios, de los ángeles con autoridad, y Dios nos incluye
en esa familia, para tener autoridad, para tener dominio, para ser coherederos con Cristo. Parte de la herencia de los santos en la luz es somos coherederos con Cristo, a quien Dios dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y los mansos van a heredar la tierra. Y Dios nos hizo aptos, Dios nos calificó como nos santificó. Nos hizo santos, como hablamos la vez pasada. Me hizo un ser de luz y por eso puedo estar en su luz. ¿Cómo lo hizo? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando habla de la potestad de las tinieblas, habla del diablo y habla de todo el dominio, todo el ejército que está con él. Por ejemplo, lo tenemos en Efesios capítulo 6, ahí en el versículo 10 en adelante, donde habla de qué, de la armadura de Dios. Ahí dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí habla de qué? Habla de el enemigo tiene un ejército. Y ese ejército, ¿qué pasa con ese ejército? Me tenía empoderado. A través del pecado habíamos caído bajo el dominio del diablo, pero Jesús llegó, venció al enemigo, nos libró y nos trasladó. Nos trasladó del cautiverio, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de ¿qué? De su Hijo amado. Ya no estoy bajo la potestad de las tinieblas. Y si lo